INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En el último cuarto de siglo, los procesos de erosión hídrica y eólica avanzaron hasta ocupar un 36% del territorio nacional, lo que representan 100 millones de hectáreas. Este dato surge de un manual que publicó el INTA junto al Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua, PROSA. Para conocer más sobre este tema, estamos en contacto con Roberto Casas. Él es ex investigador del INTA, especialista en suelos, y es el actual director del PROSA FESIC. Roberto, ¿cómo llegaron a obtener este dato que publicaron en el manual? Bueno, en realidad este dato proviene de una obra que hicimos dentro del PROSA, una encuesta a nivel nacional. Esto se publicó en el año 2015, donde se evaluó el proceso de erosión a nivel nacional. Este trabajo se hizo, esta actualización en realidad se hizo ya que los datos que teníamos en Argentina sobre erosión tenían más de 30 años. Entonces, desde el PROSA, con un grupo muy grande de investigadores a nivel nacional, especialistas en el tema, decidimos actualizar este dato y de ahí surgieron los 100 millones de hectáreas, que es una cifra realmente muy importante, ya que vemos que pese a los esfuerzos que está haciendo el INTA y otras instituciones como las universidades y muchas provincias que están trabajando muy bien en el tema, el proceso de la erosión sigue incrementándose. Bien, ¿y el relevamiento se hizo en qué zonas de la Argentina o en qué tipos de suelo estamos hablando? El relevamiento se hizo a nivel de toda la Argentina, digamos, participaron todas las provincias en este trabajo. Y una vez terminado este relevamiento, dijimos, bueno, ahora ya tenemos el diagnóstico de cómo está la situación, entonces nos decidimos publicar o comenzar a realizar un trabajo, un manual sobre buenas prácticas de conservación de suelos y aguas. Para eso se convocó a 208 especialistas del INTA, de las universidades, CONICET, provincia, Instituto Nacional del Agua, en fin, y del sector privado también, y comenzamos a trabajar en la elaboración de este manual de buenas prácticas que acabamos de publicar. Lo hemos presentado hace un par de semanas, y realmente estamos muy satisfechos por la tarea, porque se han relevado en total 214 prácticas, buenas prácticas para conservación del suelo y del agua a nivel nacional, como les comentaba, con una amplia participación de los especialistas más calificados en los distintos temas. Bien, recién me hablabas de estas 214 buenas prácticas, que son un montón, pero quiero volver un poquito atrás y consultarte sobre la responsabilidad en relación a las actividades humanas y a la producción agrícola. ¿Cuánto hay de responsabilidad en ese sentido sobre el impacto que se está produciendo en el suelo? Bueno, ante todo digamos que se está ganando mucho en una toma de conciencia, ¿no es cierto?, por parte no solamente de las autoridades, quien tienen el poder de decisión político en las distintas provincias, sino en general del productor agropecuario y también de la sociedad. El tema ambiental, digamos, en este momento está cada vez más valorado y comprendido. Eso hace que se esté trabajando mucho en buenas prácticas para controlar todos estos procesos degradatorios. Sin embargo,
como yo digo, esto es un camino que estamos recorriendo y todavía falta mucho por recorrer, ya que los procesos erosivos todavía continúan. Y en relación a tu consulta sobre las responsabilidades, digamos que esto es muy, hay de todo un poco. Yo diría que las responsabilidades son compartidas. Baste comentar que hasta hace algunos años en la Argentina, en las regiones agrícolas, predominaba el monocultivo de soja. Eso generó un daño muy importante a los suelos, ya que la soja es un cultivo que deja muy poco rastrojo, muy poca cobertura sobre el suelo, y bueno, eso determinaba un incremento de los procesos erosivos. Lo que ocurre es que, bueno, la soja tenía un precio muy bueno, y bueno, el productor es un empresario y hace lo que más le reporta económicamente. Por suerte, en los últimos años, al moverse el tema retenciones, comenzó a incrementarse en buena medida el cultivo de gramíneas como el trigo y como el maíz, o sea que reingresaron nuevamente a las rotaciones, y esto mejoró un poco la situación de los suelos en cuanto al incremento de materia orgánica de los mismos y sobre todo de cobertura, con lo cual los procesos erosivos tienden a reducirse. De manera que esperemos que esta tendencia siga, y por eso siempre asociamos a todos estos procesos de degradación de suelos con las buenas prácticas, ¿no? Porque no se puede hablar de un aspecto sin tener en cuenta el otro. Bien, ¿y de cuánto tiempo estamos hablando? La pregunta es si se puede revertir ese proceso de deterioro. Sí, el proceso de deterioro se puede revertir, digamos. Hay que tener en cuenta que estos procesos son dinámicos. Por supuesto que el daño irreparable al suelo, como puede ser una erosión severa o grave, ya es prácticamente irreversible. Cuando se llega al estado de erosión en cárcavas o cuando se pierde gran parte del horizonte A, esto es irreversible. Pero en la mayoría de los casos, la erosión, es de tipo ligera, moderada, y esto es lo que se ha incrementado en los últimos 30 años, este tipo de erosión, y con buenas prácticas se puede corregir. Cuando hablamos de buenas prácticas nos referimos al control de la erosión, con la práctica, por ejemplo, de terrazas de base ancha o de base angosta, al cultivo en contorno, al control de cárcavas. En cuanto a la incorporación de materia orgánica, bueno, el sistema de siembra directa ha tenido un efecto muy importante en la conservación de los suelos cuando se realizaba con rotación de cultivos. Eso es importante. El sistema de siembra directa funciona en la medida que se incorpore rotación de cultivos y sobre todo que se incorporen gramíneas. Cuando se hace siembra directa con monocultivo, el sistema no tiene las virtudes que plantea la siembra directa. Y también la práctica de la reposición de nutrientes, la fertilización que se viene incrementando año tras año, ya sea con criterios de reposición o de suficiencia, también es una práctica que ha sido muy importante para controlar los procesos de degradación. Y en las regiones semiáridas y áridas, las prácticas de la gestión de pastizales, que se está incrementando día a día, ya existen alrededor de 19 millones de hectáreas a nivel nacional en que se hace gestión de pastizales, y la implementación de sistemas silvopastoriles, como se está realizando en la región chaqueña, en La Pampa y también en Patagonia, también son prácticas que son excelentes
para el control de la erosión y de la desertificación. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Hablábamos con Roberto Casas, ex investigador del INTA, especialista en suelos y actual director del PROSA FESIC. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar.